¿Cuál es el mejor jersey de lana merino? ¿Cuál de estos y otros que os voy a enseñar que he tenido con el paso de los años, con el paso del tiempo, son los mejores? No vamos a ver solamente uno únicamente bueno, vamos a ver diferentes opciones, diferentes características de por qué este tipo de lana, cómo evoluciona este tipo de lana, cómo cuidar este tipo de lana. De hecho, voy a empezar mencionando lo que creo que algunos todavía no sabéis, de por qué este tipo de lana es más suave que la lana normal, por así decirlo, por entenderme que al final hay muchos tipos de lanas y podríamos estar hablando de diferentes tipos de lanas aquí todo el día, que tampoco soy experto en todos los tipos de lanas que hay, pero la merino o la merina, la lana merina, principalmente su característica por lo que destaca es que su fibra, las fibras de la merino son más finas, de hecho están por debajo del umbral de sensibilidad humana, son inferiores a un pelo. Entonces, cuando tocamos estas fibras, cuando entran en contacto con nuestra piel, se sienten muy suaves. Además, el rizo que tienen estas fibras es mayor que el de otras lanas, es como mucho más rizada la fibra de esta lana, lo que hace que también favorezca que sea más transpirable, lo cual también hace que sea muy agradable de llevar, como sabéis ya muchos, en verano, todos aquellos que habéis empezado a llevar las merino en verano con un gramaje inferior. Para invierno subimos un poquito el gramaje, bueno, un poquito, bastante, como vamos a ver. Sí que voy a empezar haciendo una mención a que casi todas las marcas últimamente hacen gramajes muy bajos de estas prendas. Entiendo también que en la época en la que vivimos, en la que no hace demasiado frío, y si hace frío en realidad pues nos ponemos un abrigo y luego estamos en la oficina o en el trabajo o donde estemos, donde en general la calefacción suele ser bastante alta y no podríamos ir por ahí con un jersey gordito, que de hecho ya me ha pasado alguna vez de ponerme jerseys más gorditos y decir, que hace calor demasiado, o sea que tengo calor, no es que hace calor porque no está haciéndolo porque han puesto la calefacción a tope, o este tipo de cosas que hacen que al final no sea práctico el tipo de jersey que es más gordito, y menos aquí en España. O sea, quizá en otras regiones del mundo tenga más sentido, pero si no andamos demasiado por la calle, si al final sabemos que a mediodía pues va a hacer un poquito más de calor y entonces te va a empezar a agobiar ese jersey que sea un poquito más gordito. Se entiende también la cierta parte de lógica que tiene el hacer tejidos algo más finos, aunque también es verdad que hay marcas que le están metiendo tejidos súper finos simplemente por el hecho de que es más barato hacer tejidos más finos y el consumidor además no se da cuenta de que a lo mejor está pagando ahora más que por aquel mismo jersey que tenía el año pasado, hace unos cuantos años, más tejido, y ahora tiene incluso un precio superior por un tejido inferior, pero eso es ya parte de la industria. Vamos a empezar hablando de uno de los que más me habéis preguntado, que es este de Uniqlo, este o cualquiera de sus modelos, porque además he tenido varios, porque además la lana merino de Uniqlo, que es bastante, podríamos decir, accesible, tiene un precio medio bajo para ser un jersey, una prenda de lana merina, que no estamos hablando tan bajo como a lo mejor podemos encontrar de vez en cuando pues en Zara, a lo mejor, aunque sí están ya más o menos en ese mismo rango de precios. A lo mejor en Mango también más o menos estaría en el mismo rango de precios. Massimo Dutti ya subiría un poquito, aunque luego sabéis que esas marcas hacen rebajas y tenemos esos prendas por un precio inferior al que tendríamos estas de Uniqlo. Pues estas de Uniqlo tienen un tacto inicialmente, incluso con el paso del tiempo, muy suave. Tienen un merino que es muy fino, lo llaman de hecho extra fino, ¿vale? Porque luego dentro de la propia categoría de la lana podemos encontrar diferentes opciones, algunas más finas, otras más gorditas dentro de las propias fibras. Y la extra fina que utilizan ellos, que sí se siente muy suave, en realidad también tiene un tratamiento extra que le dan para que sea incluso más suave. Es un tratamiento que hace que las fibras pasen como por una limpieza donde le quiten como las escamas pequeñitas que tiene este tipo de tejido. Hace que tengamos un tejido, primero, que pasa por un proceso como semiquímico o algo así, o sea, no es tampoco un proceso como muy natural, por así decirlo, que ya sería discutible si esto es bueno o malo para la fibra, pero en realidad esto para mí es como
engañar un poquito al consumidor, no engañarle del todo, pero sí es como que mira, te voy a limpiar de las escamitas, te voy a hacer esto y vas a notar como que el tejido es mucho más suavecito. Podríamos decir, es bueno o malo, es algo para el consumidor sobre todo, para que cuando llegue a la tienda diga, oh, qué suave es esto, me lo voy a llevar. El problema que hay con las de lana merino de Uniqlo, que además a mí me ha pasado con todas las que he tenido de esta marca, es que generan bolitas en muy poco tiempo. La pelusilla que se genera es... De hecho, en cuanto haces 1 o 2 lavados, ya tienes esta pelusilla por toda la prenda, lo cual me indica claramente que están utilizando fibras de la lana merino más cortas, porque una cosa es también la finura y otra cosa es lo cortas o lo largas que sean las fibras. Normalmente cuando hablamos de tejidos de alta calidad, descartan directamente las fibras cortas. Al descartar esas fibras cortas, evitamos o por lo menos alargamos la vida útil del tejido en un estado mejor, sin que generen esas bolitas en poco tiempo. También de todas formas tener en cuenta que al final los tejidos de lana merino son tejidos más nobles, son tejidos más frágiles, por así decirlo. No puedes tratar de la misma forma una camiseta o un jersey de algodón que uno de lana merino, ¿vale? Incluso el mejor, ya sabéis que he probado el cashmere de Loro Piana y genera bolitas porque son fibras que al final, incluso siendo de mejor calidad, con el roce, con el constante uso, generan bolitas. Esto va a pasar también en los tejidos de mejor calidad, pero no tiene que pasar tan rápido, porque cuando pasa tan rápido es que las fibras son muy cortas y esto nos indica que las fibras que están utilizando no son de una alta calidad, que luego puedes afeitar estos jerseys evidentemente con el tiempo. Sabéis que en la maquinita esta de Philips, que os recomendé que no sea de Philips, que Philips no patrocina esto, ya sabéis que al final ese cacharro pues tiene cierta utilidad, pero tened cuidado también que podéis incluso cortar a veces el propio tejido, y ya me pasó a mí, siendo además tan finito. Esto lavándolo al revés también se alarga la vida, las bolitas se generan en el interior, que bueno, tampoco sería un gran dilema, ¿no? Porque si se genera en el interior, pero ya os digo que incluso en el exterior y lavándolo al revés también se generan al mínimo o muy poco roce que le hagamos, porque también os digo que no son prendas que estén destinadas a hacerle un roce constante. Incluso las de mejor calidad, como vamos a ver ahora, pueden generar ese tipo de bolitas si constantemente le estás haciendo algún roce, si llevas una mochila en contacto directo constantemente. Este tipo de cosas pueden hacer que genere bolitas. Además, también siendo tejidos tan finitos, cualquier enganchón que puedas tener, puedes tener un desgarro en el tejido de forma relativamente más fácil cuanto más fino sea el tejido. Por eso, para mí, el merino de Uniqlo no merece la pena, a pesar de que su precio es contenido, es medio, más o menos justo, podríamos decir. Eso sí, fabricado todo en la India, en Camboya, en China o donde sea que estén haciendo ahora mismo el merino, en este caso Camboya, pero he visto merinos también fabricados en China. Para mí esto no merece la pena. Por el contrario, de las mejores opciones que yo he probado, de todos los jerseys de lana merino que he probado además a lo largo de los años, es una marca española que se llama Mirto, que es justamente este modelo que tenemos aquí, en un color además muy bonito, que a mí combina muy bien con mis ojos. Entonces me encanta este jersey, me lo he puesto mucho. Fabricado no se sabe dónde, y eso no me gusta porque no lo pone en la etiqueta de composición. Lo que sí sé es que viene de un tejedor italiano el tejido. La procedencia original será o de Australia, Nueva Zelanda. Algún día podré hacer un vídeo contándoos, porque sabéis que la lana merino es española, originalmente es una raza española, y que por circunstancias, por historia, que es muy interesante, ya os digo que podré hacer un vídeo un día de estos contándoos toda la historia que tenemos de la lana merino y cómo ha acabado Australia y Nueva Zelanda, siendo España antiguamente el productor mundial que tenía el monopolio, realmente pues lo perdió al cabo de los años y ahora es Australia y Nueva Zelanda. Bueno, pues este tejido, que seguramente vendrá de ahí, pero fue tejido por un tejedor italiano, que los italianos tienen muy buena fama también de hacer muy buenos tejidos en cuanto a tejerlos, pues me ha funcionado muy bien, y os diría que es de hecho el mejor jersey de lana merino que he probado con el tiempo. Aún así, además de que el gramaje es medio, ¿vale? Es un poquito más, además se nota como más consistente también el punto, que esto también pasa, ¿no? Cuando a veces se estira demasiado de forma exagerada, como pasa en algunos, y encima que son muy finos, es que prácticamente, a ver, lo normal es que medio veas a través de él,
¿vale? Porque al final el punto también es lo que tiene, pero en algunos es de forma exagerada, como veis a través de ellos, y también ves como que el espacio que hay entre el punto es como más grande. Esto también tiene que ver como la compresión que hacen del punto. Esto sobre todo en marcas muy baratas, cuando quieren hacer algo, plan, pues Zara, a veces Zara ya os digo que hace muchas cosas diferentes, pero Mango también he visto que el punto que tienen a veces es como más abierto y sobre todo tienen un tejido muy fino. Pues este tiene un poco más de consistencia, lo cual hace que tenga un poquito más de peso sin ser un tejido todavía muy grueso, sin ser un tejido que te vaya a agobiar. Eso sí, el precio al que lo venden es un precio relativamente alto, podríamos decir. Lo que sí sabemos es que sobre todo a través de los diferentes distribuidores como el Corte Inglés, Mirto nos hace unas rebajas bastante grandes en enero, en julio tenemos cosas al 50%, entonces ahí sí merece la pena, teniendo en cuenta, eso sí, que Mirto tiene unos tallajes más bien regulares, es decir, no son muy ajustaditos. Yo tengo que usar una S y en este caso me queda bien, pero otras S de otros modelos que se ve que tienen fits diferentes me quedan enormes. Ahí ya depende un poco si encaja con vosotros el tallaje o no. No hacen tallas XS si no me equivoco. El modelo está bien, el diseño está bien. Por cierto, aquí le quité la etiqueta, por eso no hay etiqueta, como estáis viendo, porque Mirto es de los que ponen solamente 2 hilitos y nada más, y eso hace que al final sea muy fácil de quitar la etiquetita. Se agradece que por lo menos hagan eso, pero sin embargo, si queréis una marca que no ponga ni siquiera las etiquetitas y que acaba de sacar también un jersey de lana merino, evidentemente estoy hablando de Hussars, porque acabamos de lanzar este modelo de cuello redondo, que por cierto aquí el contraste va a ser gris, ya sé que lo estaréis viendo como con un marroncito o así, pero va a ser gris. Este es un prototipo, tengo 2 prototipos para enseñaros, pero no son definitivos al 100%. Tenemos un tejido también italiano, es decir, que se ha tejido en Italia, aunque también viene de Australia, porque es imposible, y eso que lo he intentado, encontrar lana merino española, al menos en cantidades y precios que no sean súper altos, y es algo que a mí me encantaría trabajar, pero de momento es muy difícil encontrarlo ya directamente en el mercado. Aún así, sí que estoy hablando con diferentes opciones, pero bueno, esto ya vendrá en un futuro. Este modelo fabricado en España, en Toledo, muy cerquita de aquí de Madrid, de hecho en la misma donde ya hicimos nuestros polos de punto, pero en esta ocasión tenemos merino, donde también os enseñaremos cómo se hacen. Por cierto, este acaba de salir en reserva, pero va a ser una reserva muy rápida porque además los tenemos ya prácticamente en producción. Tenía mis dudas de si sacarlo o no en reserva, porque al final hay prendas que sí sacamos en reserva y otras que no, pero como van a venir otras prendas que no estarán en reserva, y además esta es la primera vez que lo hacemos, hemos decidido que sí, hacerlo en reserva. Además así también os beneficiáis, como sabéis, del precio especial de reserva, y además en este caso tenemos la entrega en nada, finales de octubre, incluso puede que algo antes. Voy a tocar madera, no voy a prometer nada, pero finales de octubre es el plazo máximo que hemos puesto. Para finales de octubre ya os podáis poner todos el jerseycito, que ya está empezando a hacer fresquito, depende del día, pero ya está empezando a hacer algo de fresquito, con detalles tan únicos como por ejemplo que la manga, hemos recuperado algo además muy clásico, se puede doblar, se puede ajustar a nuestra medida, porque por ejemplo, esto además es súper clásico, es algo que ninguna marca hace, al menos que yo haya visto en España. Es algo muy básico, fácil de hacer, y es perfecto para que se ajuste a nuestro largo de manga, porque a mí me ha pasado que las mangas me quedaban cortas de muchas prendas de merino, porque te hacen estándar y a lo mejor yo tengo los brazos un poquito más largos y la S pues me queda corta de mangas, a pesar de que de cuerpo me queda bien. Pues esto es justamente para evitar eso. ¿Te necesitas un poco más? Pues lo alargas. Y si necesitas menos, porque puede que a muchos os pase lo contrario, que necesitáis menos, pues lo subes un poquito en la doblez hacia arriba, y aunque el puño quede como más grande, que además a mí me parece más bonito, más estético, queda diferente, marcas la diferencia respecto a la mayoría de prendas de punto de este estilo, lo que hace es que te encaja con tu manga, que no te queda una manga muy larga, ¿vale? Aunque luego también tener en cuenta que si a alguien pues no le encaja incluso la medida estándar, a ver, no podemos hacer milagros para encajar a todo el mundo, ya sería irse a medida, pero esto sí hace que a la mayoría seguramente os encaje mucho mejor que una manga
sin más, donde está cortada y no puedes hacer nada. Esto sí es una opción que yo creo que es una de las claves, que además todas las prendas de punto de manga larga deberían de tener. Y nosotros haremos en un futuro seguro con el resto de prendas que vayamos sacando de este estilo, sobre todo si esta funciona. Tiene un corte recto que no es ni muy ajustado ni muy amplio. El cuello que estáis viendo, que veréis seguramente que es un poco abierto, este de aquí, de este prototipo, vamos a tener un poco más cerrado. De hecho ya tenemos aquí otro prototipo donde el cuello está bien pero luego el fit falla, entonces entre una cosita y otra, pero ya tenemos todas las medidas cuadradas de cómo tiene que ser. De hecho tenéis la tabla de medidas, os recomendamos la talla habitual si queréis y os gusta un corte recto, y si lo queréis un poco más ajustadito, más ceñido al cuerpo, os recomendamos una talla menos. Al final tened en cuenta que el punto se estira, esto pasa un poco pues con todas las prendas de punto, se estiran, son bastante flexibles sin tener elastado ni nada. Esto es 100% merino, pero la forma en la que se teje, se hace el punto, es más flexible. Por lo tanto, si os gusta que quede un poquito más ceñido, tenéis esa opción. No es un jersey muy largo, tenéis también la tabla de medidas, los diferentes largos y demás. Si tenéis alguna duda podéis consultarnos. Esta es la primera prenda de estas características que además ya llevo tiempo queriendo hacer. Es la primera que hacemos. Si funciona, si os gusta, vendrá en diferentes colores, diferentes modelos. Porque sé que me diréis, no, pues hazlo en cuello alto, hazlo en cuello Perkins, hazlo en cuello pico. Bueno, no tendremos tantas opciones, bueno, quizás en un futuro sí, pero poco a poco. Pero de momento hemos empezado por la que yo creo que es la más básica, que es el cuello redondo, que te permite tanto llevar, si quieres, una camisa por debajo, un polo por debajo, no llevar nada, que puede estar en contacto directo con tu piel porque es muy suave. Tiene un gramaje medio, por lo que no da muchísimo calor. No es tan fino como vamos a ver ahora, de John Smedley, fabricado en Inglaterra. Y estamos hablando de una prenda, en este caso, que encima que los ingleses tienen ya de por sí un clima más frío que el nuestro, es prácticamente transparente. Es que puedes ver a través de ella. Tengo dos prendas diferentes de esta marca, fabricadas en Inglaterra, como digo, a unos precios bastante caros. Sí que es verdad que también hacen rebajas e incluso ofertas luego sobre esas rebajas, y se pueden encontrar opciones a un precio más contenido, un precio como el que podríamos encontrar los de Mirto, pero buscando mucho, e incluso tienen un outlet en el que solo tienen modelos abiertos a Inglaterra, cosas así un poquito, que de hecho los dos que tengo me los compré cuando vivía en Londres, que están muy bien en cuanto a finura, en cuanto a suavidad, en cuanto a finura, sobre todo si estamos buscando algo así, porque con esto pasas frío, o sea, así directamente sobre el cuerpo. Está muy bien ahora para estas fechas en las que estamos, directamente sobre el cuerpo, pero un poquito más de rasca y ya pasas frío. Necesitas meterle una camisa por debajo, un polo, una camiseta, cualquier otra prenda, porque si no empiezas a pasar bastante frío con esto, que es muy finito, pero por un precio, sobre todo al que lo venden inicialmente, muy caro. Y lo peor es que también acaban generando pelusilla. Al final, al cabo de más tiempo, no es tan malo como el de Uniqlo o estas marcas, porque por ejemplo Mango a mí me ha dado una experiencia malísima. Los de Mango sí que todos los que he tenido, que ya no tengo ninguno, pero seguramente tenga fotos que espero que esté apareciendo, y si no, pues tendréis que creerme de ir a vídeos antiguos donde veréis cómo era de mala la calidad de Mango, de su merino, de que da de sí en poco tiempo, de que genera bolitas en muy poco tiempo. Incluso también he tenido marcas inglesas, Marks & Spencer, que han funcionado mejor que Mango. Marks & Spencer está más o menos en ese mismo rango que Mango, que también fabrica en Asia, porque las de Mango están fabricadas en Asia evidentemente, no sé si era en China o también en Camboya o algo así, y estamos hablando de unas prendas también por un precio más o menos de 50 y tantos, 60 euros, 70 a lo mejor incluso, porque van subiendo y luego en rebajas a mitad de eso, que duran muy poco tiempo y que yo os diría que no merecen la pena para nada. Aquí ya sabéis que al final ir solamente a por el precio bajo y decir no, es solamente una merino, es igual que todas las demás y esto estoy comprando una ganga o lo que sea, eso al final hace que acabes pagando el doble con el tiempo, que te tengas que comprar más jerseys al cabo del uso, al cabo del tiempo. También veis que al final tampoco merece la pena entre comillas, podríamos decir, pagar demasiado, como en este caso, por una prenda también de merino, que encima es muy finita. Así es que me sorprende demasiado que usen gramajes tan finos para el John Smedley. Te lo puedes poner incluso durante el verano inglés e irías bien, porque de hecho el verano inglés a veces hace también rasca, incluso te lo puedes poner en el norte de España e irías bien. Si estáis buscando este tipo de cosas, bien, puede merecer la pena, ya os digo, sobre todo en outlets, rebajas, cosas así de John Smedley, salen bien entre comillas, pero para mí, sabéis que el segmento medio es donde se posiciona nuestra marca, donde deberían estar las prendas, ni pagar muchísimo, ni luego ir andando
con descuentos, rebajas para encontrarlo y tener ese segmento medio todo el año, y por eso también hacemos las reservas, que nos ayudan también para estimar demanda, para tener también esa compensación para vosotros de aquellos que esperáis, que en este caso la espera va a ser muy poquito, y tenerla justo antes de que empiece el frío de verdad y a un precio un poquito inferior a cuando ya estará disponible. Y para el final he dejado una marca por la que me habéis preguntado mucho también, que es Massimo Dutti, el merino de Massimo Dutti, que tiene como bastante fama, podríamos decir, porque lo hacen y lo repiten todos los años. Es una de las cosas que venden bastante, y eso lo sé, porque sabéis que he estado trabajando para Massimo Dutti. De hecho, si no habéis visto todavía ese vídeo, os lo dejo por ahí, y sé que es uno de sus productos más vendidos. Me parece que es un poco triste por la calidad que tiene para ser uno de los productos más vendidos. Fabricado, como no, en China. Todas sus prendas, de hecho, de punto, o casi todas, se hacen en China. Seguramente que tienen ahí unas fábricas ya con las que llevan trabajando muchos años, y uno podría decir, podrían especializarse, podrían hacer algo de mejor calidad, pero no. Nos repiten todos los años el mismo tipo de merino, muy finito, muy suavecito al tacto, pero que a la mínima, en muy poquitos lavados. Os diría que está ahí con la de Uniqlo, quizá es un poquito mejor, un poquito nada más, pero está ahí, ya depende incluso del modelo, del año, de la versión que hagan. Todo esto depende un poquito, es relativo en cuanto a esa mini calidad que puede tener mejor a Uniqlo o no, pero al final estamos hablando de un tejido muy fino, fabricado en China, con un cuello que incluso se desboca, que da de sí. Este cuello, los cuellos tienen que ser más resistentes. Nosotros hemos hecho un cuello más resistente, más gordito, con más cuerpo, que esto al final, al cabo de nada, de muy poco tiempo, te acaba dando de sí, acaba cediendo hacia adelante o se acaba doblando. Eso queda muy feo, además de luego que el cuerpo genera bolitas, incluso roturas en muy poco tiempo por lo finito que es el tejido, como me ha pasado con muchos jerseys de Massimo Dutti. Con mucho duran una temporada. Para el precio que tienen una temporada, no merecen la pena, ni siquiera a precios de rebajas. Al menos desde mi experiencia, y no solamente mi experiencia, de hecho este jersey es de Carlos. Sabéis que Carlos trabaja en el equipo y también le ha salido bastante malo. Yo, porque no me quedan ya jerseys de Massimo Dutti, pero he tenido muchísimos a lo largo de los años y todos me han salido malos. Al menos eso, ya os digo, es mi experiencia. Esto os he mostrado al final lo que necesitamos con la merino, que por cierto, merino muy importante, lavar en frío, y al revés, si queréis que incluso las bolitas tarden más en salir, ¿vale? Al cabo de mucho tiempo, al cabo de mucho uso, los jerseys mejores, más resistentes, también generarán algo de bolitas, de pelusilla. Es normal, pero no es normal que en un lavado, en 2 lavados, esté la prenda llena de bolitas, de pelusillas, de este tipo de cosas. Y nada más. Dejadme abajo también vosotros en los comentarios vuestra opinión, vuestra experiencia, marcas que recomendéis. Sabéis que tenéis Hussars disponible en reserva solo hasta el lunes y con entrega a finales de octubre. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.